Ahí sí. Bueno, entonces, vamos a hacer una especie de síntesis y de refuerzo de lo que trabajamos la semana pasada. Gracias, Abril. Y de lo que estuvo comentando un poco Laura, ¿no? Y de los trabajos que ustedes fueron haciendo, las producciones. A mí me interesa que de todo ese recorrido que hicimos la semana pasada, nos detengamos un poquito en las últimas plaquitas del Prezi, cuando dejamos picando ahí una idea, un concepto que es el de economía visual. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla, así lo vemos desde acá. Este concepto de economía visual. A ver si lo puedo correr. Ahí. Ahí. La economía visual. Esta parte, este pasaje de la economía visual, este concepto es fundamental. Yo quiero que ustedes reparen, anoten, apunten, porque vamos a preguntar seguramente en los parciales en torno al concepto de economía visual. Es un concepto que está en los últimos párrafos del texto de Sánchez Balduí. Voy a aceptar ahí los que están por ahí para entrar. Y es muy importante. En el campo de la comunicación, cuando nosotros hablamos en general de comunicación, lo vamos a profundizar el cuatrimestre que viene cuando veamos comunicación 2, hay todo una disciplina que se llama economía política de la comunicación. Básicamente, cuando nosotros hablamos de comunicación, hablamos generalmente de un emisor, de un receptor, de un feedback, de un mensaje, de un canal, de una idea de transmisión, de la idea de información. Cuando nosotros esos conceptos los llevamos aplicados o los buscamos identificar en una dinámica de un proceso de comunicación, hay algo siempre que intencionalmente se nos borra, o sea, que no estamos alfabetizados para poder interrogarnos, preguntarnos, deconstruir, que es precisamente quiénes y de qué manera se ejercen esos procesos de comunicación. Porque nosotros decimos habitualmente que los medios de comunicación, que son grandes agentes de producción de información, son, pónganse por caso, emisores. Y nosotros, como usuarios o usuarias, somos receptores. ¿Qué interroga o de qué se ocupa la economía política de la comunicación? Precisamente de esos poderes invisibilizados en las relaciones de comunicación. Es decir, por ejemplo, que un medio de comunicación sea monopólico, quiere decir que sea el único que ejerce la comunicación en un contexto, es toda una determinación. Interrogarse, explorar sobre quiénes son sus dueños, quién es la competencia, qué poderes aplica, qué beneficios tiene, cómo le paga el sueldo a los empleados. Todo eso que generalmente aparece invisibilizado cuando hablamos de comunicación, es el campo de la economía política de la comunicación. Esas preguntas que hablan en torno a quién es el propietario y qué tipo de poder ejerce, y a qué tipo de ideología o de representaciones hegemónicas muchas veces representa. Interrogarse por eso, por esas cosas, es esto de lo que hablamos siempre de construir. Y lo voy a poner en un ejemplo. Cuando nosotros entablamos una comunicación interpersonal con otra persona, si nos paramos en esos roles, podríamos identificar claramente un emisor, un receptor, un mensaje. Si la comunicación es entre amigos o entre personas allegadas, conocidas, los roles se pueden intercambiar fácilmente en una relación relativamente simétrica, ¿no? Casi diríamos de igual a igual. Ahora, lo mismo puedo identificar emisor, receptor, mensaje cuando hablo de una comunicación mediática. El emisor es el medio de comunicación, el receptor somos nosotros, claramente. Mi pregunta ¿es lo mismo? ¿Es una relación simétrica la que entablan dos personas cualquiera que un medio de comunicación con un grupo de personas? ¿Es igual?
No, pues, ¿Por qué? porque no hay una devolución y no son iguales. El medio Pero de podría comunicación haber, informa más. Pedro, podría haber una devolución, Sí, podría haber un feedback a través de un mensaje, por eso, pero si es en pero, unas noticias, por ejemplo, ahí no hay una devolución al instituto. pero más allá de eso, ¿cuál es la diferencia sustancial que hay? Porque, insisto, si se tratara solo de que haya un feedback, alguien podría habilitar en el medio de comunicación, como lo hacen habitualmente, una instancia de comentarios, donde vos puedas Pues, responder. profe, Sí, puede ser que sea, ¿cómo se llaman? El conocimiento que tenés de la otra persona como la comodidad que tenés, porque, por ejemplo, que yo hable con mi hermano de política, no es lo mismo que yo hable con un vecino y demás, que no sé dónde están los límites o dónde puedo llegar a ofender si digo alguna cosa. ¿Algo de eso sería? sí, pero más lo que dice Constanza en el chat. El medio, la diferencia sustancial es que tiene un interés político, económico, ideológico de persuadir o impactar al otro. Se omiten ciertas cosas y se decide decir otras también. Claro, y porque además abusan de esta alfabetización que hemos hecho culturalmente de tomar lo que dicen los medios de comunicación como una verdad. Cuando mi mamá y mi papá miran la televisión, y yo paso por su casa a las 9 de la noche, están mirando la televisión discursivamente parados en que están mirando la verdad. Lo mismo que cuando miramos las imágenes. Hemos sido enseñados en esta pedagogía de la mirada y de los consumos, en que cuando miramos eso es la realidad. ¿Se entiende? Y lo que hace la economía política de la comunicación es arrancar el velo de ese estereotipo, es ejercer esa deconstrucción, es pegarnos una cachetada y decirnos, ojo, el medio de comunicación responde a estos intereses capitalistas, a estos intereses ideológicos, busca sostener este orden social establecido, refuerza el statu quo, busca instalar la sensación de inseguridad, de inestabilidad, depende del medio que sea, ¿no? Todas esas cosas son las que nos corren del lugar de mirar de un lado ingenuo una relación con un medio, por ejemplo, de comunicación. ¿Quién esto está en el chat? Yesenia, excelente. Los medios, lo que venimos diciendo, ¿no? Los medios tienen un rol de poder mucho más marcado, imponente, claro. Por eso no es una relación simétrica. Tienen el poder de invisibilizar y manipular muy rápido. Le otorgamos un tipo de autoridad que se nos impone de manera inconsciente, invisible. Tenemos que pasar por estas instancias en las que estamos conversando, este grupo de 50, 60, 70 personas, para poder, cuando esta noche nos sentemos a ver la televisión, poder pensarlo en una clave deconstructiva. Pero nosotros y nosotras que estamos acá, pero mi papá o mi tío Jacinto, cuando mira la televisión, la mira con esta presunción de veracidad. Y en realidad, lo que nos dice la economía política de la comunicación es que es un relato, es una narración. Por eso, cuando ustedes van a ver un noticiero, por ejemplo, el noticiero tiene una selección de noticias. ¿Ustedes creen que esa selección de noticias es naif, es neutra, es ingenua, es No, tonta? No, claramente no. Es sumamente interesada. Las redacciones de los diarios, por ejemplo, tienen un conteo en vivo y en directo, que está visto para toda la redacción, de las notas en cantidad de me gustas, cantidad de notas que entran. Entonces, si nosotros que somos un grupo de periodistas tenemos una pantalla gigante enfrente y yo escribí una nota sobre el impacto de los helechos y de los cactus en el medio ambiente, y mi compañera escribió una nota sobre, no sé, X tema, el nivel de me gusta o de intereses va marcando la agenda de ese medio de comunicación. Lo que ustedes ven diariamente en los medios de comunicación no es casual. Todo eso que develamos es lo que se ocupa la economía política de la comunicación.
Bien, bien ahí los aportes de Joaquín, de Pedro. Bien, en ese mismo sentido. Entonces, la economía política de la comunicación se encarga de eso, de interrogar, de interpelar por el quién en la comunicación, por si esa relación de comunicación se pregunta, pará, ¿hay una relación de opresión acá? ¿Hay uno de los dos que está comunicando que tiene una relación distinta? Ustedes van a ver en el cuatrimestre que viene, vamos a dinamitar el concepto de comunicación. No lo vamos a hacer ahora porque estamos en otros andariveles, pero vamos a romper este esquema que se nos ha instalado y se nos ha naturalizado de emisor, receptor, mensaje, canal, código. A partir de estas lecturas, ¿no? Entonces, si hay una economía política de la comunicación que se interroga por esos poderes invisibilizados o naturalizados detrás de la comprensión de la comunicación, también hay una economía de la visualidad, o una economía visual. Este concepto aparece en los últimos párrafos del texto de Sánchez Balduví y en realidad no le corresponde a ella, sino fíjense que ella va a citar a una antropóloga norteamericana que se llama Deborah Poole, que ella es un poco la autora del concepto de economía visual. Lo que hace Sánchez Balduví, porque ella está haciendo un análisis deconstructivo de esas fotografías, es convocarla, ¿no? Y dice, siguiendo a Poole, invocamos el concepto de economía visual. Y dice, la economía visual implica 3 niveles de organización. El primero incluye a los individuos y a las tecnologías que producen imágenes. El segundo a la circulación de las mismas como imágenes, objetos visuales. Y el tercero a los sistemas culturales y discursivos a través de los cuales esas imágenes se aprecian, se interpretan y se les asigna un valor. Entonces, antes de eso me voy a salir de este. Ahí está Deborah Poole, esta estadounidense antropóloga norteamericana, que ella tiene un libro hermoso, yo espero que ustedes estén viéndolo, que es este, Deborah Poole, Visión, Raza y Modernidad, una economía visual del mundo andino de imágenes. Lo que hizo ella fue un trabajo como antropóloga, ¿no? Trabajó con las culturas originarias en Perú y en Ecuador, y hizo un estudio muy profundo de la fotografía, sobre todo la fotografía claramente occidental y más, ¿no? Entonces, parecido al trabajo que hizo Sánchez Balduví, previamente ella lo que hace es vincular cómo la fotografía de los pueblos originarios va a construir el estereotipo. Va a ser una construcción, esa fotografía interesada en mostrar algo. Miren, esta es una fotografía en la que aparecen chicos y chicas de los pueblos originarios en Perú, en Ecuador es esta, no en Perú, en la Amazonia, junto con una cámara fotográfica, ¿no? Del siglo XIX. Fíjense esto, la economía visual, dice Poole, como un concepto clave para pensar a las imágenes visuales como parte de una comprensión integral de las personas, las ideas y los objetos. Transmiten algo. Esto es una misión salesiana y están todos en fila para poder saludar al misionero. Siempre hay detrás de todo esto una idea de sometimiento, digamos, ¿no? Ustedes piensen que acá lo que se produjo fue un proceso de aculturación muy fuerte. Una irrupción en las culturas originarias para domesticarlas, para incluirlas, en el sentido más peyorativo de la palabra, a una cultura, digamos, ¿no? Otra. Fíjense la cara del misionero salesiano y los guerreros atrás. Recuerden que hablábamos la semana pasada respecto de la pose. No existía la idea de pose en los pueblos originarios. Otra foto, ¿no?
en este caso de las mujeres peruanas, pueblos originarios, vestidos, posando. El nombre que tiene esta foto es La India Bonita, ¿no? Pero siempre es una mirada occidental, científica, y que buscó construir, lo que dice ahí, un régimen visual dominante. Y lo que va a instalar, o va a reforzar esto, va a ser esta construcción binaria, que era lo que aparecía recién, como apareció en el Miro recién cuando hablábamos. Hay, como herencia de las ciencias sociales occidentales, sobre todo, y de este pensamiento científico, este paradigma de lo binario, lo normal y lo anormal, lo atrasado y lo adelantado, o lo avanzado. Claramente, en esta construcción de lo visual, se muestra, se estereotipa, como en la campaña de los pueblos Cuom, una imagen, un estereotipo de lo atrasado, de lo salvaje, versus lo civilizado, lo blanco, lo europeo, lo científico, lo valedero, lo hegemónico. Miren la foto de abajo. Dice, esta imagen muestra el primer entierro cristiano que se realizó en lo que hoy es Morona, Santiago, y tiene enorme valor histórico. No existía ese tipo de ceremonia o de ritual para los pueblos originarios. Por lo menos entendido en términos cristianos, ¿no? Bien. Vuelvo entonces. Concepto de economía visual en el texto de Sánchez Balduino. Una economía visual implica 3 niveles de organización. Esto quiere decir cuáles son los planos que nosotros tenemos que pensar cuando analizamos o miramos una imagen. El primero incluye a los individuos y a las tecnologías que producen las imágenes. Atención con esto. ¿Qué producen? Era lo que hablábamos recién cuando mirábamos una de las producciones en el Miro. ¿Quién está haciendo esta producción? ¿Quiénes son? ¿A qué grupo social pertenecen? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de esa producción? ¿Cuáles son las tecnologías que aplican? ¿Con qué intencionalidad? Primer nivel de interrogación. Segundo nivel de interrogación. La circulación de esas imágenes como imágenes objetos visuales. Tercero, sistemas culturales y discursivos a través de los cuales las imágenes se aprecian, interpretan y se les asigna valor. Esta es la tercera interrogación. ¿Desde dónde nosotros miramos? Hagamos el ejercicio de la campaña del 2007 de los pueblos Cuom. ¿Quién es el que está mirando? ¿En qué grupo social yo me coloco cuando miro esas imágenes? ¿En el grupo hegemónico o en el grupo que está siendo fotografiado? Todas esas preguntas forman parte de la economía visual. Chicos y chicas, ¿se ve? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Se entiende? Profe, ¿sí Augusto, una consulta? a ver, yo no me muestro, a ver acá si puedo entrar. Sí, ahí estoy admitiendo. Lo pobre y lo rico, tanto económico como cultural, en el lado hegemónico, dice Luana. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, bien. Pasa que cuando estoy con la presentación yo pierdo de vista el chat, por eso me quedan atrás las palabritas. Profe, yo tengo una consultita para hacer. A ver, Pedro. No me quedó del todo claro el tercero. O sea, ahí nos tenemos que poner nosotros como eh, ver en qué nivel estamos con la foto. El proceso de deconstrucción incorpora esta cuestión que tiene que ver con la interpelación desde también las propias referencias. Entonces, no solo en el plano de lo individual, nosotros, sino también al grupo social al que pertenecemos. Entonces, el tercer elemento de esa economía visual es interrogarse acerca de
¿Cuál es el sistema cultural y discursivo a través del cual las imágenes se aprecian, se interpretan y se les asigna valor? Es lo que dice Sánchez Balduví en el texto. ¿Por qué? ¿Por qué esas fotografías son deconstruidas o son no deconstruidas, recepcionadas de determinada manera? Porque nosotros cuando las vemos, ¿qué hacemos? Y nos transmiten una sensación de esa comunidad de inválidos, de incapacitados, de pobres, de vulnerables. ¿Se entiende? Y es una mirada necesaria para esa campaña, porque la campaña busca solidarizarse, pero nosotros, ¿desde qué lugar nos ponemos? Uy, pucha, para mí me dan unas ganas de colaborar ya mismo. ¿Quién está hablando? ¿Desde qué colectivo hablo? Y estoy hablando desde un grupo hegemónico, blanco, Privilegiado. occidental, privilegiado. Claro, claro. Por eso, este contrapuntum, en términos de Barthes, que hablábamos la semana pasada, de cómo en esa exposición que hicieron en la Universidad de La Plata, creo que fue, de qué pasa cuando ellos se muestran desde un lugar empoderado. Cuando usan una tecnología para ellos mismos reflejarse, cuando no están ellos en persona en el centro de la foto, sino es la tierra, que para ellos es un elemento vital. El amanecer, la relación con la tierra, el vínculo. ¿No? ¿Cuánto dicen esas cosas que en general suelen estar invisibilizadas? Eso es la economía visual de la comunicación. Todo lo que ustedes estuvieron haciendo hoy en el Miro está dentro de este campo de la economía visual, esa deconstrucción. Es eso, es pasar la fotografía, en este caso, o la publicidad o lo que sea, por una zaranda, ¿no? Por un filtro de la economía visual, donde yo analizo cosas que habitualmente no se analizan. Me interrogo, agarro una foto cualquiera y me interrogo desde estas por lo menos 3 niveles. Qué bueno Primero, estaría que, uy, perdón, qué bueno estaría que todo lo hiciéramos, ¿no? Este análisis, porque estamos metidos en una sociedad tan consumista que todo lo vemos así como que es natural, la solidaridad, el dar, pero no vemos más allá de todo eso, el segundo mensaje que nos dan. Ojalá fuéramos todos más críticos al ver los medios de comunicación y todo lo que nos venden, ¿no? coincido totalmente y es un camino, digamos. Pero bueno, lo importante es poder, como siempre decimos, ¿no? Poder ir incorporando lentamente estas miradas, estas lecturas, por lo menos para saber que existen, y sobre todo porque ustedes están iniciando el camino de la formación. O sea, esto es fundamental, que ustedes se interroguen por esto cuando miran piezas, cuando producen piezas. Insisto, es un camino permanente esto de poder ir pensando desde estos lugares, ¿no? Que son lugares críticos, lugares que nos lo van dando este tipo de acercamientos, pero coincido totalmente. Y digo, y con esto voy como un poco cerrando, ¿no? La economía visual nos permite, vuelvan después tranquilos y tranquilas al texto de Sánchez Balduví, porque ella lo desarrolla un poquito más en el tramo final, pero también busquen y miren. Acá yo les había dejado este texto, en realidad es la tapa del libro, donde ella habla un poco del origen, ¿no? Del origen de este vínculo o esta relación entre la fotografía y el estereotipo. Cómo ese primer gesto con la fotografía va a ser el que va a instaurar, por lo menos en relación con los pueblos originarios, una mirada racista, cientificista, biologicista, étnica, respecto de la construcción de los estereotipos. Creo que me quedaba alguna plaquita más acá. No, estaban las fotos de la campaña. Creo que estamos. Creo que a partir de esto que hablamos, si lo desean, si lo quieren, pueden volver al texto, mirarlo y demás, sobre todo este concepto, ¿no? De economía visual, y si quieren volver a intervenir en su propio Miro,
en su propia producción, capaz que agregarle alguna línea más en estos términos, ¿no? Alguna reflexión en torno a esto que lo habíamos dejado medio durmiendo la semana pasada y lo retomamos hoy. Está en el presi, está en la presentación, en la partecita final, igual ahora también queda grabado, pero ténganlo a mano el concepto de economía visual, porque va junto con el concepto de deconstrucción, ¿no? La deconstrucción, el estereotipo y la economía visual son conceptos que conviene tenerlos a mano. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Les gustó? ¿Estuvo bueno eso, ese concepto? Muy bueno. Está bueno. Por lo menos para pensar las imágenes desde ese lugar. Después les voy a subir alguna ampliación más del concepto y demás, pero está bueno. Profe, ¿y por qué se llama economía visual? Es el nombre que recibe la disciplina. En realidad es una dupla de dos palabras, generalmente, que es economía política. Básicamente, la referencia tiene que ver a esta idea de, en un contexto de una sociedad capitalista, interrogarse por la propiedad, por las características del emisor y demás, siempre más temprano que tarde termina yendo hacia un lugar de una estrategia de imposición capitalista. Por eso, de alguna manera, la palabra economía alude o hace referencia a esa idea de imposición en términos de sacar una ventaja. Y política, porque lo que hace la política, en este caso, es transparentar o asimilar, en todo caso, un interés ideológico o un interés de posición o de posicionamiento en una relación o en un vínculo. En el caso de la fotografía, tanto de la fotografía Cuom como de la fotografía de Débora Poole, que trabajó con los pueblos andinos, lo que se buscó, el rol que tuvo la fotografía, dice ella, incluso es hasta postcolonial. Lo que trae la fotografía es el poder validar como documento el carácter pacifista, bueno, que tenía el avasallamiento de los pueblos originarios. Si ustedes miran el 80% de las fotografías de esa época, siempre están los pueblos originarios en una situación de complacencia, ¿no? Siempre están como muy a gusto, siempre están bien peinados, vestidos, siempre están en una posición cándida, cómodos, gustosos. En realidad la historia habla desde otro lugar, digamos, ¿no? Hubo un sometimiento para que posaran en ese tipo de fotografía. Yo sigo compartiendo imagen, ¿verdad? Sí. Está bien. Incluso ahí María José decía que dentro de los casos que analizaron, el que ellas trajeron desde el grupo, el de la campaña de Manos Solidarias, tiene como mucho cruce con lo que vos estás diciendo, Claro, Mario. tal cual. Y yo les mostré, creo que la semana pasada hablaba otra, esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Era para la misma época en Bélgica, no sé si se alcanza a ver, en esto del racismo y demás, ¿no? Un zoológico humano. No, eso no lo habíamos visto. Estas son fotos reales, ¿no? Creo que esto es Bélgica, fíjense. En estos casos entiendo que chicos traídos desde África, tranquilamente de América Latina, de cualquier lugar, y eran exhibidos en zoológicos humanos. Este tipo de situaciones, de alguna manera, son deudoras también de esas primeras aproximaciones que hizo la fotografía al construir un estereotipo, ¿no? A que ese encuentro fuera, en principio, salvajes contra una sociedad civilizada y después la necesidad de mostrarlos domesticados, ¿no? Acá. Construcción de estereotipos de las mujeres indígenas. Bueno, nada, lo seguimos
lo seguimos pensando. Me parece, nuestro ejemplo, el recurso de fotógrafo, tiene mucho este concepto, exactamente, tal cual, tal cual. Por eso me pareció buenísimas y oportunas algunas producciones, porque siguen pensando y reflexionando en este mismo sentido, ¿no? Estereotipo, fetiche, imaginario. Nosotros y nosotras, culturalmente, no solo nosotros en general, ¿no? Nos vinculamos con esa realidad a partir de estas matrices culturales que han sido sedimentadas durante años y años y años y años y años. Estas matrices no son per se, no son naturales, sino que son construidas históricamente. Y en esa construcción generalmente son luchas, luchas de representaciones, luchas de esas luchas, desparejas muchas veces, porque hay grupos hegemónicos o hay miradas hegemónicas que se imponen sobre otros, que resisten y logran imponer esas maneras de mirar. Cuando yo hablo de lograr imponer, históricamente aquellas matrices que se imponen son las que devienen del capitalismo, de Europa, blancas, ¿no? Como estas matrices son las que imponen y logran imponer la mirada. Bueno, Bueno, en relación con eso, lo que hablábamos de la publicidad, se deconstruye y vuelve a reconstruir nuevos estereotipos justamente basados en los cambios culturales, ¿no? E incluso banalizando las deconstrucciones y las luchas de otros colectivos sobre situaciones de diversidad, inclusión, poder y otras cosas. Entonces se valen como de esos nuevos discursos y argumentos para construir nuevos estereotipos. exactamente. De todos modos, por suerte, estos procesos son dinámicos. Generalmente, por imposición, por peso, por muchos motivos, ¿no? Esto tiene como esa virtud camaleónica, como dice Laura, de reinventarse y reabsorber íconos o cosas que teóricamente son de resistencia, y el propio capitalismo las absorbe y las reinventa, ¿no? El ícono del Che Guevara, que es un ícono de la resistencia justamente anticapitalista, es absorbido por las industrias culturales, reinventado, y está en el brazo de Maradona, en el pecho de las remeras, ¿no? Es vuelto como un producto de consumo. Digo, un ejemplo cualquiera. Lo vamos a retomar el cuatrimestre que viene cuando veamos industrias culturales. Pero quiero decir, pero también hay victorias de los grupos y de los colectivos que resisten. En la medida en que el pensamiento deconstructivo se generalice, se derrame, se socialice, se abra, más serán las posibilidades de poder ir ocupando estos espacios de resistencia frente a ese intento de homogeneizar las matrices culturales. Bueno, más allá de los propósitos, digo, es una victoria que desde el lugar capitalista y de hiperconsumo se esté hoy atendiendo a las voces de esos colectivos, ¿no? A los discursos y a los argumentos de esos colectivos de resistencia. Eso es un espacio ganado. Ya ahí como hay un lugar más de equidad, de poder, de quienes construyen digamos, las voces, Claro. que antes no era así. Ningún colectivo de resistencia podía imponer o ser tomado en cuenta para. Absolutamente. Sí, sí, es así. Pero bueno, en definitiva, me interesaba a esto que veníamos charlando. Lo que hicimos fue como profundizar un poquito más en buscar uno de esos trabajos, que fue el de Deborah Poole. Voy a ver si después encuentro algún texto, porque son un poco áridos, pero a ver si encuentro algún artículo o algún texto, aunque sea como para dejarlo de referencia, sobre esos primeros contactos entre los pueblos originarios y la fotografía allá por el siglo XIX. Nos alcanza con el texto de Sánchez Balduví y estas reflexiones que venimos haciendo. Insisto, si alguno o alguna quiere
a partir de esa noción que estaba en el final del Prezi de economía visual, reescribir algo de su justificación y demás en el Miró, lo dejan más completo y está permanentemente, o está muy bien visto. Bueno, si no hay nada más, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Estamos? Muy buena la dinámica de hoy, ¿eh? Nos gustó mucho, las producciones, los análisis, las secuencias que pudieron traer, convocar, bastante ahí variaditas, así que le da como mucha dinámica. Estuvo muy bueno. Sí, sí, el lugar crítico desde el cual analizaron esas producciones. Muy Está bueno. Bueno, dejo de grabar.